bastante dramática, pero realmente todos sabéis que el pánico y el pesimismo a lo único que nos conduce es a la parálisis. Y lo que no nos podemos permitir en este momento es la parálisis. Es decir, en este momento, repito, no es una opción el esperar que las cosas mejoren solas, el quedarse quieto. Porque también todos somos conscientes de que el miedo a la crisis acaba generando crisis. Al final no podemos evitar muchas veces las cosas que ocurren, pero sí que podemos, de alguna manera, de nosotros sí que depende el cómo nos enfrentamos a ellas y cómo las gestionamos. Hoy, una frase que se dice mucho es que la economía en general está en coma, también se habla que está en hibernación, pero de este coma vamos a despertar. De este coma vamos a despertar. Y cuando despertemos, pues vamos a despertar con una falta de confianza, vamos a despertar pues con una inseguridad, vamos a estar desconcertados, vamos a estar perplejos y, por supuesto, que vamos a estar temerosos. Y esto es normal, pero también deberíamos salir de esta situación serenos. Hemos tenido muchísimo tiempo para reflexionar, entrenados, hemos tenido tiempo para prepararnos y deberíamos salir con un plan de acción. Algo que voy a ir diciendo un poco a lo largo de mi charla es que yo creo que las empresas no se pueden permitir el lujo de no estar pensando en un plan de acción para el día después, ¿no? Porque realmente lo que definirá el futuro de las empresas no es cómo despertemos, cómo salgamos de este pozo, sino el cómo salimos. Porque, repito, que salir, pues vamos a salir. Esta es, algunos ya me la habíais oído, es una frase que yo hace tiempo que empleo antes del COVID, pero yo creo que será exactamente igual de válida después del COVID. Yo decía que el cambio nunca ha sido tan rápido como ahora, pero nos faltaba la segunda parte de esta frase, y es que el cambio nunca ha sido tan rápido como ahora, pero nunca será tan lento como ahora. Antes del COVID estábamos viviendo el momento más lento de nuestra historia, pero después del COVID todo volverá a ir de rapidez, de aceleración, etc. Pero si yo preguntara, oye, a una tortuga, ¿cómo la definiríamos? ¿Como un animal rápido o lento? Pues diríamos que una tortuga es un animal lento. Pues muy bien, para un caracol, una tortuga es una velocista. Si yo preguntara cómo definiríamos a una liebre, si como un animal rápido o lento, diríamos rápido. Pues muy bien. Para un guepardo, una liebre es una tortuga. Y todos ellos, para el halcón peregrino, que es el animal más rápido que existe, serían tortugas. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que por supuesto que la rapidez y la velocidad son importantes, por supuesto, pero una tortuga jamás se podrá convertir en un guepardo. Jamás, jamás. De alguna manera, es decir, nuestro gran objetivo no se va a ser convertirnos en un guepardo, sino nuestro gran objetivo inicial va a ser la tortuga más rápida, porque estamos compitiendo contra otras tortugas y en paralelo vamos a pensar en cómo crear un guepardo. Pero si nosotros intentáramos convertir una tortuga en guepardo, no seríamos ni tortuga ni guepardo. Pero es que además tienen competencias totalmente distintas. Si la única competencia fuera la velocidad, por supuesto que el guepardo sería un animal de alguna manera mucho mejor que la tortuga. Pero las empresas, cada sector, cada industria necesita diferentes competencias. Y entre otras cosas, un guepardo vive entre 10 y 12 años y una tortuga suele vivir más de 100 años. Luego, lo que sí que es importante es pensar en nuestro sector, en nuestra industria, cuáles son aquellas competencias realmente significativas, aquellas competencias que van a marcar la diferencia. Porque hoy hablamos mucho del día D, y hasta hace muy poco el día D siempre lo habíamos identificado con el desembarco de Normandía. Pues muy bien, el día D ahora será el día después del coronavirus. Y por eso también yo me pregunto si a partir de ahora hablaremos de ACDC, pero no me estoy refiriendo al conjunto de heavy, sino si hablaremos de antes y después del coronavirus. Si esto realmente va a marcar un antes y un después. Todo esto, de alguna manera, nos lleva a una reflexión, que algunos ya me habéis oído, que yo hace años que hablo, que era el tema de la prospectiva estratégica. Cuando yo esto lo trabajaba con empresas o cuando lo explicaba, realmente se veía como un tema interesante, pero se veía como un tema posiblemente conceptual, teórico. Pero yo lo que sí que estoy convencido que en la situación actual, la prospectiva estratégica realmente es una herramienta, una forma de pensar absolutamente imprescindible.
Todos sabéis que existen dos formas de enfrentarse a un proceso de reflexión estratégica. La clásica: yo analizo mucho el presente de mi empresa, analizo mucho el pasado de mi empresa, y aquí hacemos los DAFOs, los diagnósticos, etcétera. Y una vez que yo he identificado mucho el presente y el pasado, lo que hago es proyectar mi presente al futuro. A esto, aunque nunca hubiéramos empleado esta palabra, se le llama la proyectiva estratégica. Es proyectar nuestro presente al futuro. Es como una visión incremental del mundo, es como una visión lineal del mundo. Esto, aunque nunca haya tenido demasiado sentido, cuando los mercados eran estables y predecibles, más o menos nos han funcionado. Y cuando además teníamos como mucho tiempo para adaptarnos a los cambios. Ahora, cuando los mercados son inestables e impredecibles y tenemos muy poco tiempo para adaptarnos a los cambios, vemos que realmente la forma correcta, no me atrevería a decir correcta, pero como mínimo complementaria, es la siguiente. Mira, el presente de mi empresa me importa. El pasado me importa relativamente poco, aunque por supuesto siempre hay aprendizajes, pero sobre todo me importa en qué futuro voy a tener que competir. Una vez que yo he identificado en qué futuro voy a tener que competir, voy a trazar mi camino de mi presente a ese futuro. Esto es la perspectiva estratégica. La perspectiva estratégica lo que pretende es dedicar mucho más tiempo al futuro, porque el futuro no va a tener nada que ver ni con el pasado ni con el presente. Pero repito que por supuesto hay aprendizajes. La perspectiva estratégica está basada en dos grandes conceptos. Porque si nosotros, cuando en nuestra empresa hacemos un proceso de reflexión, no pensamos en el futuro, todas nuestras decisiones, ¿en qué van a estar basadas? Pues si yo no pienso en el futuro, todas mis decisiones van a estar basadas en el pasado y en el presente, es decir, en mi experiencia. Simplemente cuando nuestra empresa, en cualquier proceso de reflexión, incorporamos el futuro, ya estamos transformando el presente. Simplemente pensar en el futuro es transformar el presente, porque en nuestros procesos de decisión estamos incorporando otra variable. La perspectiva estratégica está basada en dos grandes conceptos: impactos y escenarios. Cuando nosotros trabajamos el tema de impactos, los agrupamos en cuatro grandes bloques: impactos sociodemográficos, impactos macroeconómicos, impactos tecnológicos, impactos geoestratégicos. De algunos de ellos pasaré muy rápidamente. Desde el 2006, fijaros que hace más de 14 años, yo cuando trabajaba con los temas de perspectiva estratégica o cuando daba conferencias, talleres, etcétera, yo decía lo siguiente: ¿qué pasaría en el mundo si el barril de petróleo bajara de $20? La esperanza de vida llegara a los 150 años. Se produjera un ataque masivo cibernético que colapsara Internet 2 semanas. Hubiera en Europa una epidemia que matara a más de 20 millones de personas. Rusia cortara el suministro de gas a Europa. Rusia y China crearan una alianza. Los países de Latinoamérica o de Europa decidieran no pagar sus deudas. Irán finaliza su programa nuclear y se produce un colapso bancario. Repito que esto yo lo llevaba hablando desde el 2006. Yo preguntaba, ¿algunas de las cosas que he puesto aquí son imposibles? Hombre, no, algunas son altamente improbables, pero vemos que algunas de las que aquí aparece ya se han producido. Ya solo tenemos que ver el COVID-19, pero fijaros que ayer el barril de petróleo llegó a cotizar en negativo. Y yo preguntaba, oye, si se produjera uno de estos impactos, valga la redundancia, ¿esto impactaría mucho la economía? Pues claro, solo tenemos que ver el impacto del COVID-19. Pues claro que impactaría. Y si habláramos de impactos geoestratégicos, pues decíamos, oye, se puede producir una desaceleración económica en China, el expansionismo ruso, el terrorismo islámico, las presiones sociales del norte de África, la caída de los precios del petróleo, países cerrados que se puedan abrir como Cuba e Irán, países abiertos que se puedan cerrar como Venezuela y Turquía, Filipinas que ha roto su alianza con Estados Unidos, Irán atacada militarmente a Arabia Saudí y el fin del Tratado de Schengen. Entonces, daros cuenta de que cualquier cosa de estas tendría un impacto brutal en la economía del mundo y absolutamente en la economía de todos los mercados y de todas las empresas. Y generalmente las empresas, cuando hacen cualquier proceso de reflexión, nunca tienen en cuenta estas cosas. Se suele limitar bastante, de alguna manera, a su entorno, a su mercado, etc.
nosotros en nuestra empresa, siempre, cuando trabajamos todo esto, el plan que hacemos siempre es para el escenario más probable, que le llamamos escenario futurible, al escenario más probable, pero estamos preparados para el escenario más negativo. Y nuestro plan es para el escenario más probable, pero estamos preparados para el escenario más negativo. Y el gran objetivo de la prospectiva estratégica no es únicamente la anticipación, sino realmente si nosotros somos capaces de crear el escenario deseado. Daros cuenta de que, y lo sabéis perfectamente, de que en todos los mercados siempre hay alguna empresa que es la que es capaz de crear el futuro. Pues realmente el gran objetivo de la prospectiva estratégica es si nosotros somos capaces de crear el futuro en nuestro mercado, en nuestro sector. A la prospectiva estratégica también se le llama gestionar por anticipación. Y algunas organizaciones, incluso antes del COVID, ya estaban creando la función, la figura del responsable de la oficina de futuro. ¿En qué sentido? En que realmente el futuro lo tenemos que poner en la agenda del presente. Sabéis que cada año, entre enero y febrero se suele celebrar el foro de Davos. Después del foro de Davos se suele publicar un documento muy interesante en Internet. Pues este año, cuando lo publicaron, en teoría al foro de Davos suelen asistir las personas mejor documentadas, mejor informadas del mundo y algunas de las mentes más brillantes. Pues en este documento, repito, a final de enero, en este documento, cuando se hacía un análisis de riesgos para el 2020, entre los 5 principales riesgos, tanto a nivel de impacto como de probabilidad, no aparecía el tema de las pandemias. Repito, en Davos, cuando el primer caso que se produjo en China fue el 17 de noviembre, no el primer caso diagnosticado como COVID-19, pero sí que el primer caso como COVID-19 fue el 31 de diciembre del 2019. Es decir, hemos perdido 2 o 3 meses que han costado o pueden costar cientos de miles de muertes. También se hizo un estudio ya para España de cuáles eran los principales riesgos para la empresa y tampoco entre los 10 primeros tampoco aparecía el tema de las pandemias. Todos ya sabéis, esta es una teoría que ya tiene bastantes años, que por eso se decía, yo después voy a dar como otra versión, de que el COVID-19 era un cisne negro. Sabéis que esta es una teoría, de alguna manera, que ya tiene una cierta antigüedad, una antigüedad. Las características de los cisnes negros, las 3 principales características, era que son impredecibles. La segunda característica es que cuando ocurren impactan muchísimo la economía. Y la tercera característica es que una vez que han ocurrido, que repito, son impredecibles, buscamos argumentos para haberlos hecho predecibles. Es decir, todos somos como profetas del pasado. Siempre que ocurre algo, acabamos diciendo, no, si esto tenía que pasar, no, si yo ya sabía que esto iba de alguna manera a ocurrir. Como ejemplo típico de cisne negro se pone de alguna manera pues el ataque a las Torres Gemelas. A Estados Unidos no se le había pasado por la cabeza que se pudiese entrar en su espacio aéreo, el espacio aéreo más controlado del mundo, y que se pudiese atacar simultáneamente las Torres Gemelas, el Pentágono, la Casa Blanca, etc. Ahora volveremos a esto. Aquí tenéis un pavo de Navidad. Ahora os voy a pedir un pequeño esfuerzo. Poneros en el sitio de un pavo de Navidad. Yo os compro, os llevo a mi casa y a partir de ese momento solo hago que daros de comer. Sois los pavos más felices del mundo. Estáis encantados de haberme conocido. Viene el día de Navidad y sin previo aviso yo os corto el cuello. Para vosotros como pavos esto era un cisne negro. No había nada en mi actitud que os hiciera predecir que os iba a cortar el cuello. Para mí cuando os corto el cuello no es un cisne negro. Yo os he comprado para cortaros el cuello. Esto significa de que hay 2 tipos de cisnes negros. Están los cisnes negros que son para el que los sufre, pero no para el que los provoca. El atentado del 11 de septiembre fue un cisne negro para todo el mundo, menos para Al-Qaeda, y después están los cisnes negros para todo el mundo. Pero esta teoría, que repito que ya tiene una cierta antigüedad, en el 2016 apareció una variante de esta teoría, y son los rinocerontes grises. Los rinocerontes grises son, de alguna manera, aquellos impactos tremendamente de extremo riesgo para las empresas, pero las empresas, siendo conscientes de que pueden existir, están mirando para otro lado. Y en el 2019, otra variante de los cisnes negros han sido los elefantes negros.
Los elefantes un poco es porque son grandes. Los elefantes negros hasta ahora los vinculábamos a lo que hemos llamado los límites planetarios. Pudimos reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, reconstruimos la economía después del crack del 29, como volveremos a reconstruir la economía después del COVID, fuimos capaces de reconstruir el World Trade Center, pero nunca seremos capaces de reconstruir los océanos, los casquetes polares, la atmósfera, la selva amazónica, la barrera de coral de Australia, etc. Y realmente lo que puede tener un impacto más devastador para la economía, lo que a lo largo de la historia del planeta ha acabado con civilizaciones y ha cambiado la economía de un continente a uno, o de un continente a otro, de un país a otro, ha sido el cambio climático. Luego vamos a ver que bajo ningún concepto vamos a poder de alguna manera aparcar los temas de cambio climático. Un cazador japonés y otro americano han herido un león, sus municiones han acabado y el león ronda el campamento. El japonés entra rápidamente en la tienda y cambia sus pesadas botas de caza por unas ligeras zapatillas deportivas. El americano le increpa, nunca podrás correr más que un león. El japonés responde, no importa lo rápido que corra el león, lo importante es que yo corra más que tú. Por supuesto que el león corre más que los dos, pero mientras se está comiendo aquí voy a coger una cierta distancia. No es una opción quedarse quieto, no es una opción esperar a que las cosas mejoren, a que las cosas cambien, porque el resto del mundo no va a esperar. En el mejor de los casos, corriendo, vamos a estar en el mismo sitio. Y por eso también hablamos mucho de incertidumbre, hablamos mucho de complejidad, y es como si estuviéramos hablando de algo nuevo. Y ya el filósofo Kant, que dijo hace muchos años que la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Hablar de incertidumbre, hablar de complejidad, no es hablar de nada nuevo. Y en estos momentos, más que nunca. Pero también una reflexión es que cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Luego vamos a ver que también otra de las capacidades que tendrán que desarrollar todas las empresas es la agilidad para adaptarse a los diferentes cambios que se puedan producir. Por eso también se decía que estábamos en un mundo VUCA. Este es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90. Durante muchísimos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace 6 o 7 años se utilizó en el mundo de las empresas y ahora ya es un concepto totalmente coloquial, habitual, etc. Sabéis que VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto significa de que el mundo cambia con mucha más rapidez, todo es mucho más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que el mundo es como el último párrafo que aparece y lo único que hemos hecho a este mundo, pues utilizar el acrónimo VUCA. Pero este mundo, que ya nos parecía complicado, ya incluso ha quedado superado. Antes comentaba Salvador, de que yo formo parte también del Instituto de Estudios Estratégicos de España, de la Comisión de Prospectiva Estratégica, y hemos evolucionado el concepto VUCA. Incluso ahora la revista de Harvard me van a publicar un artículo sobre la evolución del concepto VUCA. Y este mundo VUCA ha pasado a ser un VICAS con 2 cosas al cuadrado. Repito que es la evolución del mundo VUCA. La V continúa siendo volátil. Si os acordáis, la U era el incierto en inglés, como es un concepto que hemos creado aquí de alguna manera en España, lo hemos convertido en la I del castellano y hemos añadido otra I más, que es la inmediatez. ¿Qué es la inmediatez? No hay un solo día en que no haya una noticia, un hecho que pueda tener gran impacto en la economía. No hay tregua, los hechos ocurren sin cesar. La fe, complejo, igual que antes, había una A que era ambiguo y ahora otra A más que es aceleración. Las cosas cada vez van más rápido. Y la S es simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos ni idea de hacia dónde va el mundo. Habíamos entrado, repito, antes del COVID y ahora mucho más en la era del desconcierto y de la perplejidad. Si nosotros habláramos, simplemente los voy a enumerar, de algunos o casi todos, posiblemente casi todos los posibles impactos sociodemográficos, estaríamos hablando del incremento de la esperanza de vida y de la población mundial. En cambio, en ciertos sitios del mundo, fundamentalmente Europa, especialmente España, se está produciendo una inversión de la pirámide de edad. Esto tiene unas connotaciones macroeconómicas tremendas.
y también solo lo hemos visto ahora, por desgracia, en el COVID. Tenemos una hipersensibilización social que se va a incrementar, unos cambios de hábitos, no solo a nivel de alimentación, los vegetarianos, los veganos, sino cómo nos comportamos, cómo compramos, etcétera. El cambio de modelo de familia. No hace demasiados años el modelo tradicional de familia en España era un hombre y una mujer con 2 o 3 hijos, y ahora existen múltiples modelos de familia que se comportan de forma totalmente distinta, que consumen de forma totalmente distinta y que tienen necesidades totalmente distintas. Nos encontramos la concentración de la población en megaciudades, los temas de medio ambiente, los temas de cambio climático, la escasez de agua, posiblemente las próximas guerras sean por el agua. Nos encontramos el tema de las pandemias, las crisis inmigratorias, la revolución de la energía, y también hace años que yo digo de que la edad del petróleo se acabará antes de que se acabe el petróleo, lo mismo que la edad de piedra se acabó antes de que se acabaran las piedras. La edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, se acabó porque perdieron utilidad las piedras. Con el petróleo yo creo que va a pasar exactamente lo mismo. Y nos encontramos con unos impactos tecnológicos, y en este momento estamos asistiendo a una aceleración tecnológica. Y hay 3 grandes olas tecnológicas: la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial y la nanotecnología. Cualquiera de estas olas por sí solas serían capaces de cambiar el mundo, pero siempre que hay una convergencia de tecnologías entramos en un proceso de aceleración, porque entre ellas se van retroalimentando. Cualquier avance en inteligencia artificial nos sirve para la nanotecnología y para la biotecnología. Cualquier avance en la nanotecnología nos sirve para la robótica y para la biotecnología. Y hasta esta 4ª revolución que estamos, en las anteriores 3 revoluciones que habíamos sufrido, que habíamos de alguna manera, nos habíamos tenido que enfrentar a una única tecnología, la máquina de vapor, Internet, etc. Y nos tenemos que dar cuenta de que una única tecnología, el impacto que tuvo en el mundo. Ahora nos estamos enfrentando de forma simultánea a un montón de tecnologías que avanzan en paralelo y que entre ellas se van retroalimentando. Simplemente por citarlas, podríamos hablar de la robótica. Hasta no hace demasiado tiempo creíamos que la robótica solo era para temas físicos, pero hemos visto que la robótica también ha entrado de alguna manera en las oficinas. Estamos viendo que las empresas, muchas empresas ya están con automatización, robotización de los procesos. Las impresoras 3D, las impresoras 4D, que están fabricando materiales que cambian sus características dependiendo de las condiciones ambientales. Nos encontramos los drones, nos encontramos el reconocimiento facial, todo el tema de tratamiento de imágenes, nos encontramos todos aquellos aparatos que llevamos encima de nuestro cuerpo, aparatos que llevamos dentro de nuestro cuerpo, los temas de Big Data, la inteligencia artificial, las interfaces humanas, es decir, todo lo que tiene que ver con la voz, los asistentes, de algunas duples de Google, Cortana de Microsoft, Alexa de Amazon, Siri de Apple. Cada vez nos es más fácil hablar con las máquinas sin tener ningún conocimiento técnico, y cada vez las máquinas hablan más nuestro vocabulario. En los temas de blockchain nos encontramos la realidad virtual, realidad aumentada, nos encontramos la computación cuántica, nos encontramos el 5G, todo avanzando en paralelo. Cada vez todos los objetos cada vez están más conectados a Internet, cada vez estamos nosotros más conectados, nos encontramos los temas de ciberseguridad, las redes sociales, etc. Es decir, nos tenemos que dar cuenta de todas estas tecnologías, el impacto que estaban teniendo y van a tener. Y si nos centramos en el COVID-19, todas las empresas, todos los sectores van a tener que pasar como 3 grandes fases. Lo que va a cambiar en cada sector, en cada empresa, va a ser la duración de estas fases. Lo que va a cambiar va a ser la curva. Pero ahora estamos en lo que sería la fase de crisis y depresión, después vendrá una fase de estabilización y después vendrá una fase de recuperación. A nivel de impactos, yo esto lo he trabajado muchísimo, lo sigo trabajando. El COVID-19 ha representado y representará impactos económicos, laborales, sociales, organizacionales, relacionales y de negocio. Pero también debería haber aprendizajes a nivel social y macroeconómico,
a nivel de Europa, a nivel de país, a nivel de empresa y a nivel de aprendizajes personales. Ahora voy a compartir con vosotros simplemente mis reflexiones. Simplemente no lo toméis como verdades absolutas, ni muchísimo menos. Tengo muchas más dudas que certezas, pero simplemente voy a compartir con vosotros cómo yo lo veo a día de hoy. Si hablamos de aprendizajes a nivel social macroeconómico, yo creo que un aprendizaje es que los problemas globales requieren de soluciones globales. Nos hemos dado cuenta de que vivimos en un mundo hiperconectado y lo que pasa en cualquier sitio nos puede acabar afectando. También el papel de las redes sociales. Yo me pregunto, sin redes sociales y sin plataformas como Netflix, etcétera, si seríamos capaces de estar tanto tiempo confinando de manera como tan mansa. Nos hemos dado cuenta de que la salud como principal preocupación y prioridad. Los países que pusieron inicialmente la economía por delante de la salud han tenido que rectificar. Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, México, aunque todavía algunos de estos presidentes continúan siendo absolutamente unos irresponsables. Nos encontramos que, es decir, antes del COVID-19 ya estábamos cuestionando el modelo económico actual. Estábamos hablando de capitalismo consciente, poscapitalismo, valor compartido, economía inclusiva, etcétera. Es decir, me gustaría que estos temas no quedaran aparcados por esta situación. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el medio ambiente y la naturaleza. Y algo que a mí personalmente me ha maravillado es en qué poco tiempo la naturaleza ha vuelto a coger el control. Nos encontramos en que bajo ningún concepto nos podemos permitir el aparcar la problemática del cambio climático. Nos creíamos dioses, y esto es una cura de humildad. Es decir, sabréis que hay unos libros que a mí además me han interesado mucho, como Sapiens, Homo Deus, etcétera, y realmente esto es una cura de humildad. Hemos visto el miedo como efecto multiplicador de la crisis. También ha puesto en valor a las personas mayores, pero ha abierto un dilema ético que yo no sé dónde nos llevará. Todos hemos visto estos días que a personas a partir de una cierta edad, no, de alguna manera no se les ingresaban ni en hospitales ni en la UCI. Es decir, hemos priorizado a los jóvenes sobre los mayores. Una vez abierto este dilema ético por edad, ¿quién nos dice que en cualquier momento no se puede abrir un dilema ético por estatus económico, por género, por raza, etcétera? Deberíamos replantearnos el concepto de globalización. Y por supuesto que hay que diferenciar la globalización financiera de la comercial. Pero es un concepto que cuando hablemos de las empresas lo hablaré con un poco más de detalle. También vemos que China estaba perdiendo la guerra de la salud y económica y ahora realmente es aparentemente como el gran ganador. Estados Unidos es muy rápida y ágil creando instrumentos financieros. Y sobre todo va a proteger absolutamente a todas sus empresas estratégicas e infraestructuras. Y además tiene un potentísimo sector tecnológico. Con lo que mi opinión es que Estados Unidos va a sufrir, pero saldrá, y saldrá relativamente rápido. Y también nos tenemos que preguntar el papel de Rusia. Nos damos cuenta de que Rusia está muy callada, muy callada. Rusia a nivel económico es un actor de segunda, si exceptuamos el poder que tiene por el petróleo y el gas, pero a nivel geopolítico es un actor de primerísima clase. Y realmente Rusia, que ya había empezado, está estrechando muchísimo la relación con China. También se va a producir una recuperación asimétrica por regiones, países y sectores. En Europa ya lo estamos viendo, Austria, Alemania, Holanda, los países nórdicos han empezado a recuperarse y en cambio yo creo que Gran Bretaña, Francia, España, Italia nos va a costar muchísimo más. El Fondo Monetario Internacional publicó hace muy pocos días que España tendría una bajada del 8% del PIB para recuperar hasta un 4,8% en el 2021, pero si os acordáis de la noticia de ayer del Banco de España, España puede perder entre un menos 6,6, aunque aparezca 6,6 es un menos 6,6, hasta un 13,6, es decir, dramático. Hemos visto una improvisación política frente al liderazgo empresarial. Se va a producir unos cambios de hábitos sociales e individuales.
Va a haber un cierto distanciamiento social durante un tiempo y se va a potenciar todo lo que tenga que ver con la economía de plataformas y todo lo que tenga que ver online. Y hemos visto de que si realmente los gobiernos y las entidades supranacionales hubieran colaborado con mucha más transparencia, el impacto habría sido mucho más limitado. Nos encontramos de que esta no es una crisis financiera, sino de economía real. Los bancos centrales de cada país, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, van a colocar todo el dinero que sea necesario para que no se contagie en una crisis financiera. Y por eso la salida financiera será, yo creo, en V. La ciencia médica, yo creo que se va a convertir en un arma geopolítica. Lo mismo que la tecnología ya lo era. Y yo también diría que China está intentando crear el Huawei farmacéutico. Después que salgamos de esta situación, puede representar la caída de varios gobiernos, en cómo lo hayan gestionado. Es la primera vez que en todo el planeta tiene la misma experiencia al mismo tiempo. Vamos, de alguna manera, va a haber una aceleración del final del dinero físico. Y lo que hoy es una pandemia de salud, mañana perfectamente podría ser una ciberpandemia, que afortunadamente, de alguna manera, no causaría muertes inicialmente, pero si colapsara todo el sistema financiero, también sería absolutamente el colapso de la economía. Hemos visto que las fronteras físicas no son altas ni para podernos proteger de las pandemias ni de los ataques informáticos. Y no todo debe ser rentabilidad inmediata. Cuando hablamos de Europa, algunas de mis reflexiones es que es un concepto incompleto, llevamos demasiados años en construcción y la primera alerta seria es el Brexit. Hemos visto el sálvese quien pueda. Cuando ha habido problemas de verdad, cada país ha mirado únicamente por sus intereses. Nos podemos preguntar si va a haber una Europa a 2 o más velocidades. Y yo pienso que dependerá del liderazgo e intereses de Alemania. Alemania, si quiere seguir siendo una potencia para poder competir con China y con Estados Unidos, necesita a Europa. Se ha acentuado o se ha visibilizado la brecha países del norte con los países del sur y países católicos versus países protestantes calvinistas. Lo que en algunos países, de alguna manera, dicen el tema de las cigarras y hormigas. Europa, yo creo que va a ser la gran perdedora. Se incrementará la desconfianza entre países. Hemos visto que no existe un interlocutor válido de Europa respecto a las otras potencias. También nos damos cuenta, o yo creo que no se va a mutualizar la deuda. Cada país va a tener que asumir la suya. Habrán préstamos, etcétera. Y a pesar de que criticamos mucho a Europa y tenemos mucho que criticar a Europa, yo no quiero ni imaginarme en qué situación estaría España si no fuera miembro de la Unión Europea. Realmente sería absolutamente el caos y la crisis total. Luego hay muchas cosas a criticar, pero realmente somos muy afortunados de pertenecer a la Unión Europea. No va a haber plan Marshall. El plan Marshall es un eslogan. Sabéis que el plan Marshall fue un préstamos que Estados Unidos hizo a los países de Europa para reconstruir Europa, pero eran préstamos que se tuvieron que pagar y además fundamentalmente era para comprar equipamientos y bienes a los americanos. A nivel de país, de España, yo creo que algunas reflexiones es que necesitamos concepto de país, un proyecto ilusionante. Desgraciadamente, mi opinión es que no va a haber otros pactos de la Moncloa con los líderes que tenemos. El I+D y la innovación nunca son discutibles, es decir, siempre queda muy bonito, pero realmente cuando yo digo que no son discutibles, digo, de alguna manera lo digo porque se deberían asignar importantes presupuestos e inversiones. También nos encontramos de que hay que identificar y potenciar industrias y productos en los que debemos ser autosuficientes. No puede ser lo que nos está pasando con las mascarillas, con los geles, con los respiradores, etcétera. Lo que hemos visto antes de que también a nivel de alguna manera pues de España pasa lo mismo. Es una crisis de economía real y no financiera. Nos hemos dado cuenta, lo decíamos, de que tenemos excesiva dependencia de sectores como servicios y turismo, que son mucho más vulnerables ante este tipo de crisis. El turismo difícilmente se recuperará bastante, se irá recuperando antes del 2023.
También nos hemos dado cuenta de que necesitamos proteger los sectores estratégicos y que no estén en manos extranjeras. Hay que valorar y reconocer más a ciertos profesionales y algunos de ellos que están muy mal pagados, lo que se ha llamado la nueva economía del reconocimiento. Está muy bien lo de salir a las 8 a aplaudir, pero una vez que pase esto, ¿qué vamos a hacer con muchos de estos profesionales? Que no nos quedemos en gestos. Necesitamos, yo en este apartado casi he tirado la toalla, necesitamos líderes políticos que estén a la altura y una sociedad civil madura y sensata. Los bancos son actores imprescindibles, pero realmente deben estar a la altura de las circunstancias. Ahora vamos también a ver cada banco cómo actúa en esta situación. Nos encontramos que yo creo que va a haber una gran disminución de inversiones en el sector público, sobre todo lo que es infraestructuras, carreteras, etcétera. Tenemos un gobierno sin un solo médico ni un empresario. Si no fuera dramático que tengamos como ministro de alguna manera de salud a un filósofo y no tengamos ni un solo ministro que haya tenido que pagar nunca una nómina en una empresa, realmente es lamentable. El gran capital ya se está aprovechando de la situación. Por ejemplo, pues ya JP Morgan está cogiendo posiciones en Repsol, el fondo BlackRock en Telefónica, etcétera. También los autónomos pueden ser los grandes perjudicados, como casi siempre. Yo creo que a corto, no creo que se atrevan ni a subir impuestos ni a modificar la reforma laboral, a corto. Respecto a los préstamos, una cosa es que se tramiten y otra es que se concedan y que lleguen a las manos de quien tienen que llegar. Debería haber una reindustrialización en sectores clave. El sistema de salud mejorará. Se incrementará el consumo de productos locales más cercanos. También puede haber un aumento de la natalidad y también de divorcios, posiblemente también de divorcios. Hemos visto la deficiencia en el sistema educativo en la digitalización. Hay algunos centros que se han adaptado más o menos bien, pero muchos realmente no. Nos hemos dado cuenta de la fragilidad de la clase media y esto además va a llevar a una precariedad del empleo. También hemos abierto varios debates, salud y seguridad versus privacidad y libertad. Ahora está ganando el debate la salud y la seguridad. Se volverá a pensar en la entrada del Estado en las participaciones de grandes empresas estratégicas del país. Esto ya está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Alemania, en Francia, etcétera. También la sanidad, educación y justicia deberían ser únicas para todo el Estado. Debería producirse una renovación del sector público y simplificación de la estructura del país. Y ya veremos las promesas políticas con lo que al final se podrá hacer. Ya vamos a ver si todo lo que están prometiendo se puede hacer. Hemos visto el cortoplacismo del sistema político que acaba destruyendo valor. Y con el Brexit, si no todo no era suficiente, con el Brexit España pasa a ser contribuyente neto. España antes era receptor de fondos de la Unión Europea y ahora pasamos a ser contribuyente neto. Y para muchos sectores en España la recuperación será en L. Yo creo que no será ni en V ni en U para muchos sectores, sino que va a ser en L. El gran riesgo es que acabe siendo una crisis de demanda. Deberíamos potenciar la figura del maestro. Es la única carrera que no necesita selectividad. Muchas veces tampoco están excesivamente bien pagados y además se están dedicando de desarrollar y formar al futuro del país. Deberíamos revisar los requerimientos de los centros de mayores. Realmente es algo indignante lo que está ocurriendo. A nivel de empresa, nos encontramos de que el teletrabajo no es un tema de edad, sino de voluntad. Creíamos que solo los millennials eran capaces de teletrabajar. El teletrabajo no es solo trasladar la oficina a tu casa, sino que es un cambio en la forma de trabajar. Hemos visto que funciona. También puede tener impactos negativos emocionales, psicológicos en ciertas personas. Necesita nuevos liderazgos basados en la confianza. He puesto menos reuniones entre interrogantes porque yo creo que se están haciendo más reuniones todavía, pero sí que creo que son más puntuales y más productivas. Los viajes de negocio van a reducirse y esto será bueno para el medio ambiente y hemos visto que la distancia no es una barrera, sino al contrario. Respecto a la estrategia de las empresas, nos hemos dado cuenta de la fragilidad de los planes de negocio. No me refiero a estrategias, sino planes de negocio.
Y yo creo que la mayoría de las empresas, el plan de negocio, repito, no la estrategia, pero el plan de negocio 2020-2021 directamente se puede tirar a la papelera. También hemos comentado antes que tiene que haber un cambio en la mirada estratégica, la prospectiva como imprescindible. Y cuando hablamos de planificación estratégica, yo siempre digo que las empresas necesitan más estrategia y menos planificación. La estrategia me dice dónde quiero que vaya el tren. La planificación me ayuda a que sea puntual. Pero no me sirve de nada que sea puntual si vamos a la estación equivocada. Hay que desarrollar la adaptabilidad y la anticipación en las empresas, la necesidad de los mapas de riesgos y la gestión de ellos, y la importancia de los planes de contingencia. También la transformación digital, que ya lo teníamos todos en la agenda, se ve como imprescindible, pero que nos quede claro que la transformación digital fundamentalmente es un cambio cultural. La ciberseguridad como gran riesgo, la extrema vulnerabilidad de las empresas. Necesitamos en las empresas procesos simples y ágiles. Necesitamos eliminar muchísima de la burocracia que tenemos. Necesitamos un nuevo liderazgo empresarial basado más allá del cortoplacismo. No se puede vivir al día. Lo que hay que vigilar el endeudamiento, y una empresa está obligada a dar una cierta seguridad a los trabajadores. Yo creo que vamos a ver un auge de low cost para adaptarnos a una sociedad más en modo austero y de ahorro. Depende del sector. Posiblemente se debería hacer una especie de Black Friday largo para dar salida de stocks, de alguna manera, de los stocks de estos meses. Realmente deberíamos recuperar modelos más sostenibles y colaborativos. Y, fundamentalmente, volver a repensar temas de globalización para, de alguna manera, localización y, sobre todo, todo lo que tenga que ver con la cadena de aprovisionamiento. Nos encontramos que el incremento por la preocupación por la salud de los empleados en la empresa, un gran impulso de la compra online y la necesidad de comunicar con transparencia, realmente lo que está ocurriendo. A nivel de personales, alguna de las cosas, yo creo, es que nos hemos dado cuenta de que sin salud nada es importante, un sentimiento de corresponsabilidad, no solo estamos confinados para no contagiarnos nosotros, sino para no contagiar a otros. La solidaridad es buena y necesaria, pero no se puede perder la cultura del esfuerzo. Sería interesante que una vez que pasara el confinamiento deberíamos de alguna manera, para consumir de manera más consciente a empresas que han sido mucho más responsables. Veremos un cambio de hábitos en alimentación, valorar las cosas pequeñas, salir a cenar, estar con los amigos. Hemos descubierto el tiempo. También nos podemos preguntar si va a tener consecuencias duraderas de cómo nos relacionamos. Valorar el rol de los inmigrantes para el cuidado de la gente mayor. Realmente la mayoría de personas que trabajan en los centros de mayores o que están en los domicilios cuidando a personas mayores son inmigrantes. La importancia de las redes sociales para lo bueno y para lo malo. Hemos aprendido a gestionar el miedo, nuevos hábitos de vida en familia y, por supuesto, que de alguna manera se reducirán los viajes a destinos más lejanos. Luego va a haber un aumento del turismo nacional. Y realmente, pues durante un tiempo se dejarán de comprar ciertos productos, coches de primera mano, aunque se puede incrementar la venta de coches de segunda mano para no coger el transporte público. Debería haber un incremento de la importancia de lo que transmiten las empresas, el propósito de las marcas. La tecnología será un complemento perfecto para la relación personal, pero no la debería sustituir. Y cada uno de nosotros nos deberíamos centrar en las cosas que dependen de nosotros y no preocuparnos de otras cosas, y es un momento único para reflexionar. Estos aprendizajes nos deberían llevar a qué debemos cambiar. Y, de alguna manera, pues yo estoy muy centrado en qué deberíamos cambiar en lo que estoy trabajando mucho en las empresas. También deberíamos analizar en las empresas cuáles van a ser las tendencias que van a conformar nuestro sector y nuestras industrias, cómo nos podemos preparar para futuros impactos desestabilizadores y cómo somos capaces de dibujar escenarios de futuro. Cuando esto lo aterrizo para cualquier empresa, yo creo que estos serían de alguna manera de los aspectos que toda empresa debería contemplar. ¿Cómo creemos de alguna manera que va a evolucionar nuestro sector y nuestro ecosistema? ¿Cuáles creemos que van a ser los principales insights? ¿Qué podemos aprender de otras empresas, sectores y mundos? ¿Cómo visualizamos nuestra empresa en el 2020 y 2021
a 5 y a 10 años. 2020 y 2021, depende del sector, depende de la empresa, yo creo que vamos a estar en una etapa todavía de medio shock. Y por supuesto que ahora no podemos perder de alguna manera la lupa 2020 y 2021. Pero yo creo que es imprescindible también pensar a 5 y a 10 años. Porque el riesgo de solo pensar a muy corto es que a muy corto creemos que no cambia nada. Respecto a la línea de negocio, productos o servicios de cada empresa, yo creo que deberían hacerse 4 preguntas. ¿Qué deberíamos abandonar de lo que estamos haciendo? ¿Qué deberíamos mantener? ¿Qué deberíamos potenciar? ¿Y qué deberíamos incorporar? A las empresas nos encanta incorporar cosas, pero nos cuesta mucho dejar de hacer cosas. También, ¿qué necesita nuestra empresa para poder conseguir la visualización de su futuro? ¿Qué competencias y recursos necesitamos? Y definir un plan de acción concreto para la época 2020-2021 y a medio y a largo plazo. Algunas conclusiones, ya voy finalizando en 5 minutos más o menos, es que yo creo que el COVID-19 no es un cisne negro, sino un rinoceronte gris. Hemos visto 3 distintas reacciones a nivel global y geográfico: la disciplina asiática, la descoordinación europea y el darwinismo americano, y yo creo que el COVID-19 va a acelerar el sorpaso a nivel de liderazgo de China. Debemos ver al COVID-19 como un gran desastre, que lo es, pero también como una gran lección, un aviso de que estamos poniendo en riesgo nuestro modelo de vida y supervivencia. Es decir, de aquí tenemos que sacar unos aprendizajes y de aquí debería haber cambios. Pero a mí me da miedo que una vez que lo superemos, los idiotas vuelvan a convencerse de que somos invencibles. Y cuanto más oigo hablar de que nada volverá a ser igual, me da miedo de que todo acabe siendo igual. Porque el objetivo, cuando yo estoy trabajando este tema con las empresas, para mí el principal objetivo no es que de alguna manera qué tenemos que hacer para enfrentarnos a una situación imprevista. Para mí el gran objetivo es cómo nos dotamos de herramientas y experiencias en nuestra empresa que nos faciliten enfrentarnos a cualquier este tipo de situaciones. Para mí el gran objetivo es crear una organización capaz de enfrentarse a estas situaciones. ¿Y cómo debe ser una empresa post-COVID-19? Que esto era válido antes del COVID-19. Pues yo lo he definido como una empresa SAR. Pero como a mí me gusta mucho a veces poner como fórmulas, digo, S elevado a la cuarta, A elevado a la tercera y R a la tercera. ¿Cuáles para mí son las características que debe tener una empresa? Pues para mí las S serían una empresa saludable, es decir, no tóxica, una empresa con afán de superación, una empresa solidaria y una empresa sostenible. Si nos vamos a la A, una empresa ágil, una empresa adaptable y una empresa capaz de anticiparse. Y una empresa rápida, una empresa rentable y una empresa redundante. Esto repito que antes era válido, porque a medio y largo plazo, las empresas que van a tener éxito no son las que mejor aguanten la crisis, que por supuesto la tenemos que aguantar, sino las que sepan aprovechar mejor las oportunidades que van a aparecer y sobre todo las que mejor se adapten a los nuevos paradigmas de normalidad. Sois muy jóvenes y no os acordaréis, pero en 1964 existía la Unión Soviética, había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó 2 cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese un segundo problema utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. Y esta primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Y el tema se solucionó. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Pero como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev dijo, hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía, empieza a escribir 2 cartas. Es decir, oye, el entorno es el que es. Nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Si nos focalizamos en lo que no podemos hacer, no haremos nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Porque hacer previsiones es muy difícil, sobre todo si es sobre el futuro.
Es decir, todos somos profetas del pasado. Todos somos profetas del pasado. Porque de cuando en cuando es imprescindible cambiar el reloj por una brújula. Vamos corriendo a todos los sitios y muchas veces no sabemos dónde vamos. Si yo estoy en la dirección errónea, cuanto más rápido voy, más me estoy alejando de mi destino. Y no nos olvidemos de que si una organización está orientada en la dirección errónea, la última cosa que necesita es ser más eficiente. Si estamos en la dirección errónea, cuanto más eficientes seamos, más cavaremos nuestra propia tumba. Con lo que cuidado a veces con la productividad. Un soldado español destinado en Irak recibe una carta de su novia de Madrid. La carta decía lo siguiente: querido Alberto, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel varias veces que te fuiste y creo que tú ni yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con amor, Sofía. El soldado muy enfadado le pide a sus compañeros que le regalaran fotos novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de Sofía, incluyó otras fotos que había recolectado de sus compañeros. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía: querida Sofía, perdóname, pero no puedo recordar quién narices eres. Por favor, busca tu foto en el sobre y me devuelves el resto. Moraleja: a un derrotado hay que saber fastidiar al enemigo. Lo que nunca podemos perder es la dignidad. Es lo que nunca podemos perder, independientemente de la situación. Porque no podemos evitar lo que está pasando, no podemos evitar el COVID, pero sí que depende de nosotros el cómo lo gestionamos. Porque también nos damos cuenta de que ante las situaciones complicadas, como la de ahora, que lo es muchísimo, están las personas y las empresas que lloran y están las que salen a vender pañuelos a los que lloran. Con lo que realmente, repito, sin quitar dramatismo a la situación, la actitud es absolutamente algo imprescindible. Y bueno, y ahora realmente mi objetivo sobre todo es decir, bueno, y ahora cada empresa, pues, ¿qué va a hacer? Pues muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, no sé si hay nadie ya al otro lado, es decir, ahora me limpiaré y solo estaré yo, y perdonar sobre todo de nuevo por lo que hemos tardado, de alguna manera, en podernos conectar. Y ahora estoy absolutamente a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Marcos. Ahora mismo estamos... Perdona por la reverberación. Ahora estamos como 142 personas, hemos estado hasta 162, creo. Agradezco, además nos hacen ver dónde estamos de una manera distinta, más como una oportunidad y un cambio de paradigma o cambio de ciclo, y que por tanto es un momento de reinventarnos y de reinventar también nuestros modelos de negocio, pero sobre todo reinventarnos, ¿no? Reinventarnos en la posición social y relacional que tenemos. Yo he visto algunos comentarios en el chat. Me gustaría, antes que brindar la oportunidad a todos aquellos que estaban haciendo comentarios y preguntas que lo pudieran trasladar, ¿no? Me voy a callar y voy a dejar que intervengan otras personas, ¿vale? Si queréis, podéis abrir los micrófonos a aquellos que queráis intervenir y poder hacer alguna pregunta. Bueno, mientras vencemos la timidez o micro, me gustaría preguntarte una cosa, Marcos. Es decir, después de toda esta reflexión, y has puesto el foco mucho en la pequeña y mediana empresa, incluso en los autónomos en algún momento de tu intervención, para alguien que no es una corporación, que no tiene este director de futuro ni esta capacidad de cambio tecnológico importante, ¿qué recomendaciones le darías de cara a girar su negocio, que ahora mismo estará sometido a un plan de reconversión y seguramente estén pensando cuáles son las salidas, qué oportunidades puede haber dentro de la economía y del mercado, ¿no?
Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que, yo que trabajo con muchísimas empresas de muchos tamaños y de muchos sectores, algunas de ellas son muy grandes, pero otras son pymes, y dentro de las pymes también con un gran abanico. Es decir, lo que me doy cuenta es que no existen nunca como recetas estándares y universales. Es decir, incluso con esta situación, algo que yo también hace años que digo, pero también que se volvía a quedar en un correr de alguna manera como conceptual, era que yo decía que no competían empresas, sino que competían sus propuestas de valor que estaban apalancadas en modelos de negocio. Luego, en un mismo sector, perfectamente pueden haber empresas que ahora estén yendo muy bien y empresas que estén yendo muy mal y regular, dependiendo del modelo de negocio. Entonces, realmente, es decir, yo lo que creo es que las empresas lo que deben hacer es revisar cuál es su propuesta de valor. La propuesta de valor es la promesa que una empresa hace al mercado. Es lo que nos compran y es en lo que nunca podemos fallar. Realmente, si por ejemplo yo a veces hablo del ejemplo de Ryanair, yo digo, oye, si Ryanair te dice que es la más barata, y su propuesta de valor fuera ser la más barata, el mercado lo único que le pide es que sea la más barata. No le pide ni que sea la que da mejor atención al cliente, etc. Ryanair tendrá problemas cuando deje de ser la más barata. Pero cada propuesta de valor necesita un modelo de negocio. Muchas empresas intentan cambiar su propuesta de valor sin cambiar el modelo de negocio. Entonces, realmente, es decir, yo soy una persona tremendamente optimista, yo soy un optimista patológico, y al final yo creo que es mucho tema de actitud, un tema de actitud. Y ahora hay empresas que lo están pasando muy mal y lo van a pasar muy mal, es decir, sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero yo creo que es imprescindible, de alguna manera, revisar tu modelo de negocio, el pensar. La gran pregunta es por qué un cliente me compra a mí y no compra a otro. Es decir, ¿qué es lo que hace que algún cliente le haga comprar a mí y no a otro? Y ver cómo podemos dar más valor al cliente, de alguna manera, pensar en el cliente y no caer, de alguna manera, es decir, no caer en el pesimismo. Porque si una empresa cae en el pesimismo, si cae en la negatividad, yo creo que va a estar muerta. Es decir, tenemos que ser conscientes de la criticidad de la situación, pero ser absolutamente optimistas. Y repito, cada sector es distinto. Es decir, por ejemplo, el sector de automoción, yo trabajo mucho con el sector de automoción, pues el sector de automoción, que ahora estoy haciendo una serie de reflexiones, pues vamos a tener que hacer reflexiones a nivel de países, a nivel de mercados y a nivel de fábricas. Si, por ejemplo, tenemos una fábrica de coches en España, que tenemos muchas, afortunadamente, pero dependiendo de a qué mercados están exportando, porque gran mayoría de lo que se fabrica en España a nivel de coches va fuera, se exporta, pues depende a qué mercado vayas. Si tu mercado, una empresa española, su mercado fuera fundamentalmente Gran Bretaña, Francia e Italia, sufriría mucho más estando la empresa aquí, la misma empresa, que sus mercados fueran países nórdicos o fueran otro tipo de países. Luego, es muy importante conocer el contexto de cada ecosistema. Marcos, están haciendo una pregunta respecto a esas famosas manos negras a nivel mundial. Has hablado antes que el documento de Davos de este mismo año, de principios de año, decía que los escenarios posibles de riesgo en ningún caso contemplaban una situación sanitaria tipo la que estamos viviendo ahora, tipo una pandemia, que había más escenarios de riesgos geopolíticos, militares, de la propia situación del planeta respecto a los efectos invernaderos, etcétera, pero nadie se lo plantea. Sí. Mucho en el mundo de los WhatsApp. ¿Hay gente que ha fabricado escenarios y es posible esa interpretación o no? Pues a ver, yo recibo y leo muchísima documentación, es decir, y al final pues tienes que hacerte tu propio criterio, ¿no? Se ha hablado mucho de teorías conspiratorias, de que había sido pues un virus creado artificialmente en el laboratorio de Wuhan. También había otra teoría de que había sido un virus llevado por Estados Unidos a Wuhan. Es decir, aparecen diferentes teorías.
los expertos virólogos, los virólogos dicen que es un virus que por su complejidad es imposible de crear de manera artificial, ¿no? Con lo que realmente, en fin, hoy ya veremos qué ocurre, ¿eh? Yo hoy, mi opinión es que no ha sido creado artificialmente, pero sí que realmente lo que sí que ha sido terriblemente importante es todo el tiempo que fue ocultado por China. China tiene una gran, lo que voy a decir suena fatal y me lo tenéis que perdonar, ¿eh? Pero China tiene una gran ventaja macroestratégica respecto a los países del resto del mundo. Repito, disculpadme lo que voy a decir. La gran ventaja macroestratégica de China es que sus políticos no son elegidos por el pueblo. Esto significa de que pueden tomar cualquier decisión independientemente de que sea popular o no. Popular o no. Cosa que el resto de gobiernos del resto del mundo no se pueden permitir. Eso significa de que China, de alguna manera, puede perfectamente, pues, es decir, por mal que gestionen esta crisis, Xi Jinping, el presidente de China, no va a caer. Cosa que puede significar, de alguna manera, pues la pérdida de elecciones a un Trump o no, o puede representar, de alguna manera, la caída de diferentes gobiernos. Pero, inicialmente, yo estudié bastante, analicé bastante, de alguna manera, la opción de que fuera el virus hubiera sido un arma de alguna manera pues geoestratégica, económica de China, pero yo creo ahora, en este momento, diría que no. Sí, hay otra pregunta que me hacen, Marco, o que hacen sobre el tema de la renta básica. Si tienes alguna opinión al respecto. Bueno, no, es decir, vamos a ver, la renta básica, es decir, fijaros que incluso ha habido algún país que la había probado experimentalmente, son países de alguna manera que bajo ningún concepto son comparables con el nuestro. Finlandia estuvo durante 2 años probándolo en un colectivo de personas y no acabó funcionando. Pero ahora yo creo que muchas de las decisiones que están tomando, como mínimo las promesas que está tomando el gobierno de España y otros gobiernos, casi estamos hablando de una renta básica. Mi pregunta, mi duda, es decir, mi duda es ¿cómo lo vamos a pagar? Es decir, España en este momento, bueno, sí, ¿cómo lo vamos a pagar? Es con endeudamiento. España en este momento tiene pues una especie de alguna manera pues de déficit de deuda de aproximadamente, no llega, pero casi el 100% del PIB, el 100% del PIB, y lo que dicen los especialistas económicos, que yo no lo soy, un especialista económico, dicen que deberíamos llegar aproximadamente al 110%. Luego nos vamos a endeudar terriblemente, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las medidas que ahora se están tomando o que están prometiendo casi son rentas básicas. Lo que, repito, yo no sé cómo lo vamos a pagar y quién lo va a pagar. Porque, vamos a ver, por desgracia, yo creo que va a haber una crisis de demanda en España. Es decir, y de alguna manera eso va a significar que menos personas van a cotizar y las que coticen o las empresas deberían pagar más impuestos. Pero al final, depende en qué círculo entremos, eso acaba siendo más destrucción de empleo. Sí, Marcos. Otra pregunta hacia ese mecanismo de adaptación que han tenido que hacer muchos trabajadores respecto al teletrabajo y respecto al dominio o la transición hacia el mundo digital, ¿no? Para muchas organizaciones quizás esto sea una oportunidad y un factor de aceleración en la transformación digital de las propias compañías o incluso de un modelo más descentralizado de los cuarteles generales o de los centros de las y querían, bueno, pues conocer cómo, desde el punto de vista no de las empresas, sino desde el punto de vista de los propios trabajadores, este concepto, si realmente ha venido para quedarse, si realmente las nuevas empresas que salgan en esa economía el día después van a tener modelos mucho más descentralizados y basados en las herramientas digitales. Y yo añadiría, y esto ya es de cosecha propia, ¿no? de Presen, que es la que te pregunta esto, yo añadiría
el de otro, muy poco acostumbrados a la flexibilidad, con el mundo de los funcionarios de las administraciones públicas. Si esto de alguna manera puede ayudar al reciclaje, a la reinvención del mundo funcionarial. Vamos a ver, respecto a la primera de la transformación digital, algunas de las reflexiones, porque este también es un tema que yo trabajo bastante, respecto a la transformación digital me gustaría compartir con vosotros algunas ideas, ¿no? Una es que cuando hablamos de transformación digital, yo siempre pongo transformación en muy grande y digital en muy pequeño. Porque la transformación digital es un proyecto de transformación en el que vamos a necesitar tecnología, pero no es un proyecto tecnológico. Fundamentalmente es una transformación cultural. Esto significa que hablar de transformación digital no es hablar de tecnología, sino hablar de personas, clientes y nuestros propios colaboradores, nuestros propios empleados. Una mirada interna y externa. Y para mí la transformación digital tiene dos grandes objetivos. El gran objetivo de la transformación digital para mí es cómo podemos mejorar la experiencia del cliente, dándole más valor. Yo creo que todo lo que hace una empresa debe estar pensado en el cliente. Y el otro gran objetivo que para mí tiene la transformación digital es el crear nuevos modelos de negocio. Por supuesto que va a haber temas de eficiencia, por supuesto que va a haber temas de costes. Pero si una empresa algo sabe hacer, es optimizar costes. Pero yo creo que de alguna manera la transformación digital va mucho más allá. Y también que quede, de alguna manera, me gustaría que quedase clara la diferencia entre digitalizar un modelo de negocio y un modelo de negocio digital. Son dos cosas totalmente distintas. La mayoría de empresas, cuando hablan de transformación digital, simplemente están hablando de digitalizar el modelo de negocio actual. Es decir, añadir tecnología a lo que estamos haciendo. Esto lo tenemos que hacer, pero no es suficiente. Yo creo que también hay que pensar en modelos de negocio digitales. Respecto al tema de los funcionarios, la verdad es que yo tengo muchísimo respeto sobre muchísimos funcionarios, muchísimos, pero sí que he hecho una reflexión rápida antes sobre lo que son las administraciones. Yo creo que, vamos a ver, y también esto, por supuesto que estoy dando mis opiniones, yo creo que hemos creado una tal cantidad de administraciones públicas que es insoportable de pagar. Sabéis que hace tiempo que se habla de eliminar el Senado, porque la verdad es que no sabemos para qué sirve. Bueno, sirve para recolocar a gente una vez que han dejado de alguna manera como la vida política en activo. Con la disciplina de voto que hay, yo siempre digo que no necesitamos que haya tantos diputados. Con que hubiera un diputado por cada partido y que tuviese el tanto por ciento de representación sería suficiente, porque siempre hay disciplina de partidos. Es decir, yo creo que hay que adelgazarlo muchísimo, muchísimo, y de alguna manera simplificar todos los procesos. Realmente sí que la administración pública necesita una transformación digital total, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es funcionarios, nos encontramos ahora a los funcionarios de los cuerpos de seguridad, nos encontramos a los funcionarios sanitarios, a maestros, etcétera, y limpieza, etcétera, que realmente han tenido una actitud absolutamente envidiable. Pero habría que reformular, de alguna manera, absolutamente el sector público, ¿no? Sí, Marcos, otra cuestión, y voy a juntar dos preguntas en una. Has hablado antes de vencedores y derrotados de esta pandemia. A nivel geopolítico, decías que la gran perdedora va a ser la Unión Europea, va a ser Europa, y por otra parte el reforzamiento de las potencias mundiales. Estados Unidos, gracias a su capacidad de innovación en instrumentos financieros y en sus industrias tecnológicas. Rusia, porque tiene otras muchas herramientas de cambio, además de una política mucho más estable, no sometida a los vaivenes electorales o de coyuntura. Y China, un poco por la misma razón y porque ya estaba en la antesala de pasar por la derecha, por la izquierda, no sé por dónde, a Estados Unidos, ¿no? Esto llevado al mundo de las empresas, bueno, primero quiero una reflexión geopolítica de si realmente hay una opción para Europa de no descabalgarse de esos tres gigantes. Y la segunda pregunta que se hacía por el otro lado es respecto a si en el mundo empresarial esto también va a tener una traslación. Y me señalaban especialmente como un factor de aceleración
en ese proceso de crecimiento de las industrias tipo Google, Amazon, Facebook, Microsoft, etcétera, las famosas GAFA o los Big Tech, como se les suele llamar, de aceleración, han ganado una década o más de una década respecto al resto de las industrias, digamos, tradicionales, ¿no? Bueno, respecto al tema geopolítico, es decir, realmente hay como tres grandes actores a nivel geopolítico en el mundo. Estaría Estados Unidos, estaría China a nivel geopolítico y estaría Rusia. Después hay dos actores muy importantes en un cierto ámbito geográfico, como son Turquía e Irán. Turquía e Irán son dos grandes jugadores geoestratégicos en un ámbito, relativamente importante, ¿no? A Europa, a nivel geoestratégico, se le llama el vagabundo estratégico. El problema de Europa, ya lo he dicho antes, que no tenemos un único interlocutor. No existe Europa. Y cuando además nos hemos dado cuenta ahora, existen problemas de una cierta profundidad, Alemania y Francia son incapaces de ponerse de acuerdo, abrimos la brecha, lo que decía norte-sur, países del norte con países sur, etcétera. Con lo que Europa se ha convertido a nivel geoestratégico, geopolítico, en un jugador bastante insignificante. Solo tenemos que ver que en los últimos conflictos que ha habido en el mundo, Europa no ha jugado ningún protagonismo. A nivel económico, Europa sigue siendo un actor muy importante, y digamos que a nivel económico tendríamos como tres actores: Estados Unidos, China y Europa. Pero realmente Europa, también a nivel económico, continuamente estamos perdiendo protagonismo. A nivel de lo que es empresas, realmente, vamos a ver, si nosotros cogiésemos las empresas más valiosas del mundo, veríamos que existe una cosa no rara, pero de alguna manera, pero que es circunstancial y no sé hoy cuánto vale, de alguna manera que realmente siempre estábamos hablando de que las empresas más valiosas eran las que llamábamos GAFAM, era Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Estas empresas que todas, excepto Facebook, pero todas han llegado en algún momento a sobrepasar el billón europeo de capitalización, suben, bajan, etcétera. Alguna ha llegado a 1,4 billones, etcétera. En este momento, ahora no lo sé, pero la otra vez que lo vi, la empresa más valiosa era Microsoft, pero se van intercambiando entre ellas. Aunque a nivel teórico la empresa más valiosa del mundo sería Aramco, que es la petrolera de Arabia Saudí. Pero eso tiene trampa totalmente, porque en el fondo estaríamos hablando del Producto Interior Bruto de un país. Además, cuando la quisieron sacar a bolsa, vieron que no iban a cumplir su expectativa y sacaron una parte muy pequeñita a bolsa, y además obligaron a ciertas empresas a comprar participaciones. Pero entre las 10 empresas más valiosas del mundo, aparte de las 5 que acabo de comentar norteamericanas, también ya estarían, porque también lo mismo que hablamos de GAFAM, se habla de BAX, con una X en medio, que serían las iniciales de Baidu, el Google chino. Estaríamos hablando de Alibaba, el Amazon chino. La X sería Xiaomi, el Apple Samsung chino. Y estaríamos hablando de Tencent, que sería el Facebook, de alguna manera el Facebook WhatsApp chino. Y fijaros que en este acrónimo no estaría Huawei, de alguna manera. Entre las 10 empresas ya más valiosas del mundo, también ya están Tencent y está, de alguna manera, Alibaba. Con lo que realmente el tema tecnológico se convierte absolutamente en un arma geopolítica. Y hay un documento muy interesante en Internet que se llama Made in China 2025, aunque es la estrategia de China hasta el 2045. En las 10 tecnologías que China quiere ser líder mundial, entre ellas la computación cuántica, la inteligencia artificial, 5G, etcétera. Luego, realmente, el tener un peso tecnológico importante será un arma importantísima a nivel geoestratégico. Marcos, una cuestión previa que me preguntan y luego te hago la pregunta. La cuestión previa es si estará disponible la presentación. Yo te invitaría también a que escribieras un artículo, por decirlo así, resumen de tu exposición para que lo publicáramos en Ecofin, ¿vale? Y la pregunta... Sí. La presentación yo la enviaré a Ecofin
para que te la pidan a ti, ¿eh? Vale, de acuerdo. Yo me encargo de trasladarla. Y luego la pregunta que me están haciendo, y que creo que tiene mucho sentido, Cristina Llorens, es un poco un correlato de la crisis financiera que atravesamos hace algunos años, se llamó también crisis de confianza en los reguladores, en los controladores del sistema financiero, etcétera. Y ahora Cristina Llorens, de alguna manera, traslada ese concepto a lo que estamos viendo como una crisis de credibilidad. Esa credibilidad la hemos perdido en organizaciones supranacionales como la Organización Mundial de la Salud, organizaciones supranacionales dentro de distintos países y estados o dentro de la Unión Europea incluso. Y esa credibilidad también la estamos perdiendo quizás hacia determinados gobiernos o determinados políticos que no están soportando o dando el nivel que quizás otras instituciones sociales, asistenciales, sanitarias, de seguridad sí la están prestando. Por lo tanto, esa crisis de credibilidad, ¿qué factura va a pasar? ¿Cómo crees que va a ser en ese mundo del día después respecto a algunas organizaciones supranacionales o nacionales o algunos perfiles profesionales tan importantes como el mundo de la política o de la administración pública? Bueno, es decir, esto es otro tema que ya antes del COVID ya estaba encima de la mesa, es decir, cosa que no he puesto porque, claro, no podía poner más diapositivas de la que he puesto, pero sí que es cierto de que, vamos a ver, está habiendo, ya había antes, un incremento, un aumento de las desigualdades. Es decir, los muy ricos cada vez son más ricos y los muy pobres cada vez son menos pobres. Pero quien está sufriendo todo el declive es la clase media. La clase media en general se está empobreciendo. Se está empobreciendo. Si nosotros, de alguna manera, este declive de la clase media ha llevado un poco aparejado la pérdida de confianza en lo que tú estabas diciendo, las instituciones públicas, en los políticos tradicionales, etcétera. Y por eso hemos asistido al auge de los populismos y de los nacionalismos. Es decir, a populismos y nacionalismos. Populismos tanto de derecha como de izquierda, que al final acaban siendo bastante lo mismo. Porque los políticos tradicionales, las instituciones tradicionales, han perdido toda la credibilidad. Entonces somos capaces de votar, de alguna manera, pues a cualquiera, siempre que no sea uno de los de siempre. Hay un libro muy interesante que se llama El fin de las democracias, cómo las democracias pueden morir por ataques externos, pero también desde dentro. Y uno de los ejemplos, hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, podría ser Venezuela. Hugo Chávez fue un presidente elegido democráticamente, ganó las elecciones. Pero una vez que ciertos políticos llevan al gobierno, una vez que están en el gobierno, van destruyendo paulatinamente todas las instituciones democráticas, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Con lo que al final acaban destruyendo las democracias, ¿no? Pero realmente una de las cosas que nos preguntamos ahora, si estamos asistiendo al final de las democracias como las habíamos entendido hasta ahora. Pues es una buena pregunta, lástima que no tengas la respuesta. En ese sentido, Marcos, sí. también nos hacen una pregunta. Has hablado de la crisis de la Unión Europea, has hablado de la importancia de que España esté y haya estado dentro de la Unión Europea para soportar esta pandemia, pero ¿qué podemos hacer porque España tenga un cierto protagonismo internacional, para que tenga peso como centro de decisiones, de alguna manera, por decirlo en una palabra moderna, empoderar a España, ¿no? Vamos a ver, yo creo que si España fuera una empresa, para mí el principal activo de España, y lo voy a explicar inmediatamente, sería el idioma. Es decir, el idioma, es decir, el castellano o el español, como le queramos llamar, es decir, de alguna manera, realmente, ¿qué quiero decir con esto? Realmente España debería jugar un papel mucho más importante del que está jugando en todo lo que es América Latina. Y ya juega un papel importante, ¿no? Pero realmente, es decir, vamos a ver, es decir, independientemente de que las empresas vayan a otros mercados, que tenemos que ir a
Yo creo que de alguna manera América Latina deberíamos potenciar muchísimo más, de alguna manera, nuestra presencia y nuestra influencia. Y para mí, realmente el continente que va a empezar a ser en la segunda parte de este siglo, el continente es África. África. Casi todo el incremento de la población mundial viene por África. Y África tardará más, tardará menos, pero África tiene que desarrollarse. Tardará más, tardará menos. Estamos de acuerdo en que hay muchísimos gobiernos corruptos, pero de alguna manera yo creo que España, independientemente de Latinoamérica, independientemente de ir a mercados que cada empresa sabe a cuáles tiene que ir, yo creo que España debería tener, sobre todo, con el norte de África. Yo creo que España, de alguna manera, debería ser el baluarte en todo el norte de África. O sea, que además de ser puente hacia el otro lado del Atlántico, seamos puente... Para África, claro. Claro, es que... Por toda África. Claro. Ha sido, digamos, la historia de la península ibérica durante... hay una pregunta que tiene, yo creo que viene desde el dolor de muchas autonomías españolas que tienen su principal industria en el turismo, como las Islas Canarias, las Baleares y otras zonas de España, y que la hacen desde el Círculo de Economía de Menorca, y que me gusta cómo está anunciada, te la voy a leer literalmente. Dice, ¿qué les recomiendas a las empresas? ¿Esperar con una tila mientras se adaptan al nuevo escenario? Vamos a ver, me encanta esta pregunta, bueno, me encanta la pregunta, yo formo parte del Círculo de Economía de Menorca, es decir, yo formo parte, soy un enamorado de Menorca, tengo una casa en Menorca, con lo que absolutamente, es decir, estoy enamorado de Menorca, ¿no? Vamos a ver, algo que ya en Menorca hemos hablado muchísimo, muchísimo, con lo que no voy a decir nada que no sepa quién hace la pregunta, es decir, en Menorca hace años que debería haber definido un plan de qué queríamos que fuera Menorca. Y hablo en plural porque yo me siento de alguna manera muy identificado con Menorca, ¿no? Vamos a ver, cuando tú, es decir, hay una frase, me parece que la dijo Iñaki Gabilondo, que también tiene casa en Menorca y también le encanta Menorca, una frase que me encantó, más o menos la frase decía que a los menorquines les gusta vivir del turismo, pero sin turistas. Es decir, que les gusta vivir del turismo, pero sin turistas, ¿no? Pero Menorca tiene, de alguna manera, lo que no puede ser es que una isla como Menorca tenga que vivir en 2 meses y medio, pretenda vivir para todo el año. No puede ser la estacionalidad extrema que tiene Menorca. Y Menorca debería haber sido capaz de atraer algún tipo de industria como muy vinculada, de alguna manera, a la biodiversidad, de alguna manera, pues el ser realmente, como es por parte, de alguna manera, pues es decir, un centro absolutamente reserva de la biosfera. Podríamos haber atraído centros de estudio de todo lo que tenga que ver con el mundo del mar, con el mundo del mar. Es decir, tiene un montón de maravillas, pero debería haber un plan estratégico de la isla donde se identificaran cuáles son los principales activos y donde de alguna manera se identificaran los principales mercados para ir. Porque si no ocurre, yo estoy muy preocupado por Menorca este verano, espero poder ir, ¿no? Pero realmente, claro, cuando tú ves en Menorca que hay muchos restaurantes que, repito, en 2 meses tienen que facturar para 12 meses, esto es muy poco sostenible en el tiempo. Hay que tener una estrategia sostenible, atraer a otro tipo de turista, atraer de alguna manera a otro tipo de talento. Es decir, Menorca, que tiene una cierta industria vinculada al mundo del zapato, de la bisutería importante, y también tiene alguna otra empresa importante, tiene capacidad para atraer a otro tipo de talento, de clústeres, etcétera. Marcos, yendo hacia el mundo del liderazgo, ¿qué características debe tener un directivo para gestionar en estos momentos, sobre todo pues donde el confinamiento, el teletrabajo y otra serie de cosas evitan tener herramientas presenciales habituales y cambiar ese modelo, ¿no? Y luego también respecto a la proyección de futuro de cómo hay que gestionar esta nueva
esta nueva sociedad y este nuevo mercado, estas nuevas empresas, pues si además este directivo, este líder, además de conocer su mercado, además de tener las herramientas que conocía antes de que pasara todo esto, ¿con qué otras herramientas puede apoyarse? Quizás es el mundo en el que las asociaciones empresariales o otro tipo de organizaciones de sociedad civil van a cobrar una mayor importancia. No sé si el mundo de los think tank, especialmente por aquello de la bola de cristal y hacer una misión de propuestas, es un concepto más estratégico y más de medio y largo plazo, no solo del día a día y de conocer las reglas de juego en el día a día. En fin, ¿cómo ves tú el papel del líder, del nuevo líder, ahora y después que pase esta pandemia, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo voy a decir en desorden, no lo digo de alguna manera pues por tema de prioridad, ¿no? Pero yo creo que en general un líder tiene que tener humildad. Yo creo que es una condición imprescindible, humildad para ser capaz de reconocer, de decir, pues cuáles son, de alguna manera, aquellas competencias, aquellas habilidades en que, de alguna manera, se tiene que rodear de personas mucho más capacitadas que él. Es decir, un líder no puede nunca considerar que tiene todas las respuestas. Un líder, de alguna manera, debe generar confianza y debe dar confianza. Es decir, debe generar confianza y debe dar confianza. Un líder debería ser una persona, de alguna manera, bueno, para mí algo imprescindible en la vida, de sentido común. Al final, muchas veces, es decir, casi todo cuando hablamos de gestión, estamos hablando de sentido común. Lo que también todos sabéis que ya se decía que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es decir, de alguna manera, la estrategia, la gestión no es complicar cosas, sino simplificar cosas. Lo único que lo simple es lo más complejo. Ser capaz de simplificar un concepto, ser capaz de simplificar una estrategia es tremendamente complejo. Y muchas veces, cuanto menos preparado estás, más tiendes de alguna manera a complicar las cosas, ¿no? Has comentado algo, es decir, debería tener mucho más características, pero al final yo siempre digo que a un líder creemos que es una superwoman, un superman, pero también siempre digo que tienen su kriptonita. Por muy superman o superwoman sean, tienen su kriptonita, ¿no? Yo creo que lo que no puede ser es arrogante. Yo creo que no puede ser arrogante y no puede ser incoherente. Es decir, al final podemos perdonar cualquier cosa menos la incoherencia, menos la coherencia. Y al final la coherencia es practicar con el ejemplo. No pidas nada a nadie que tú no estés haciendo o no estés dispuesto a hacer, ¿no? Hay algunas frases que yo utilizo de alguna manera en mis conferencias cuando hablo de liderazgo. Una es, por ejemplo, pues decir, una es de Aníbal, de Aníbal, no Aníbal Lecter, sino de los cartagineses, en el sentido de alguna manera de decir, oye, encontraremos el camino y si no, lo crearemos. Es decir, un líder necesita determinación. Hay que tomar decisiones. El problema del liderazgo es que muchas veces lo que es el bien del equipo no coincide con el bien de todas las individualidades del equipo, de todos los miembros. Pero un líder tiene que buscar el bien del equipo. También, es decir, un líder de alguna manera debe intentar de alguna manera trasladar un propósito, es decir, un propósito de lo que la gente tiene que hacer, con lo que al final hay que comunicar, ¿no? Y respecto, bueno, podríamos hablar mucho más de cosas de líder, ¿no? Pero has dicho algo que yo también hace ya mucho tiempo que intento trasladar, y es la importancia que yo creo que tienen esos consejos asesores en las empresas. Yo tengo el privilegio de formar parte de más de un consejo asesor, y al final, es decir, yo creo que lo que de alguna manera me encuentro en la mayoría de empresas es lo que he llamado la endogamia. La endogamia significa de que una empresa se mira mucho el ombligo, miramos muchísimo lo que está ocurriendo dentro de nuestras paredes, y cuando dejamos de mirarnos nuestro ombligo, en el mejor de los casos, miramos el ombligo de nuestros competidores. Miramos lo que ocurre en nuestro sector. Y mirar a nuestros competidores, mirar lo que ocurre en nuestro sector es importante, pero no suficiente. Porque si yo exclusivamente miro a mis competidores, si exclusivamente miro a mi sector,
En el mejor de los casos voy a hacer lo que están haciendo ellos. Para yo poder hacer cosas distintas, para yo poder innovar, tengo que mirar lo que está ocurriendo en otros mundos, en otros sectores. Por eso yo creo que es bueno crear un consejo asesor con personas que vengan de otros mundos, de otros sectores, que no estén contaminados por el día a día de la empresa y que de alguna manera también se atrevan desde la humildad y desde la ignorancia a cuestionar cosas. Repito, desde la humildad y desde la ignorancia. Porque si no, las empresas siempre acabamos repitiendo recetas. Acabamos leyendo las mismas revistas, acabamos yendo a los mismos congresos, con lo que al final todos aprendemos de alguna manera o todos escuchamos lo mismo. Yo creo que de alguna manera el abrirte a otros mundos, el crear un consejo asesor, yo también diría que es algo bastante imprescindible. Marcos, voy a hacerte una última pregunta porque quedamos en cortar a las 7 y quedan 4 minutos para las 7. ¿Sí? No quiero dejar también de comentarte que entre todas las cosas dejo algunas preguntas sin poder cumplir porque eran muchas y muchísimos mensajes de felicidades por esta soberbia clase dicen en sus comentarios y otros lo expresan de otra manera. Pero bueno, yendo a esa pregunta final, es una visión de cómo, de esas lecciones que van a quedar para el día después. Digamos, en la crisis anterior una lección que aprendieron la empresa y la sociedad fue la del precio, la de comprar lo mismo con menos dinero. Las empresas pidieron las mismas cosas a sus proveedores, pero gastándose menos dinero. Llegó la revolución low cost y aprendemos a hacer con el mismo dinero muchas más cosas, ¿vale? Por lo tanto, una lección respecto a que se podía hacer con el mismo dinero más cosas. En cambio, ahora parece que puede surgir una lección de que no necesitamos tantas cosas, no necesitamos consumir tanto, podemos vivir de una manera más austera. Toda la industria del ocio, del turismo, de los servicios no ligados, digamos, a la necesidad necesidades básicas, quizás pueda someterse a una contracción en su facturación, en su volumen de negocio, en su volumen de actores, etcétera. Entonces, ¿crees tú que realmente una de las lecciones importantes de la economía post-pandemia va a ser una contracción de muchos mercados en aquellas industrias ligadas con los servicios, especialmente con el ocio? A ver, no lo sé. Yo diría que a corto sí. Yo diría que a corto va a tener un impacto, que entraremos más en una cierta economía de la austeridad, del ahorro, pero tampoco, no lo sé si esto va a tener una cierta durabilidad o no. No lo sé, ¿no? Es decir, no lo sé. Realmente sí que es cierto de que ahora durante, para mí, 2020-2021, repito que va a depender mucho del sector, industria, de empresa, etcétera, van a ser 2 años duros, 2 años duros. Siempre, vamos a ver, cuando ocurren estas situaciones, estas crisis acaban destruyendo empresas y acaban destruyendo empleo. Es decir, por desgracia. Pero también es cierto, y no es una frase hecha, de que también se generan muchísimas oportunidades. Porque después de estas crisis hay empresas que se fortalecen terriblemente. Porque las empresas que quedan acaban absorbiendo toda la demanda que realizaban las empresas que han desaparecido. Con lo que hay empresas que de alguna manera se acaban fortaleciendo, ¿no? Entonces, yo diría que de alguna manera a corto sí que podemos entrar en una economía, un poco lo decía, de austeridad y de ahorro, pero no sé si eso va a tener durabilidad. Porque lo que también antes he dicho, que a mí lo que más miedo me da es que cuanto más oigo hablar de que nada volverá a ser igual, dentro de muy poco tiempo todo vuelva a ser igual. Yo sí que de alguna manera, sé que he hablado bastante, pero yo una recomendación, no sería la palabra, ¿no?, pero que me gustaría compartir con las empresas, es que realmente el futuro no lo creamos nosotros.
Es decir, otra de las frases que aparece pues, en el libro que tú has coordinado, yo digo que el mundo está lleno de oportunidades, pero sobre todo son las que tú creas. Son las que tú creas. Con lo que realmente lo que sí que no va a ser una opción en absoluto es, de alguna manera, esperar que las oportunidades nos van a llegar. Las oportunidades vamos a tener que salir a buscarlas. Vamos a tener que, de alguna manera, estar dispuestos a cometer errores. Vamos a tener que estar dispuestos a caernos, pero también nos vamos a tener que levantar. Y realmente, yo hace 13 años, me parece que tuve, 13 años precisamente, tuve una leucemia, y a pesar de ser consciente de alguna manera pues de la gravedad que tenía la enfermedad, realmente decirme inconsciente que lo soy mucho, pero a mí bajo ningún momento se me pasó por la cabeza de que se me pudiera ir mal, siendo consciente de la gravedad. Porque yo soy absolutamente un convencido de que realmente nuestro cuerpo, depende del optimismo, segrega una serie de sustancias que refuerzan nuestro sistema inmunitario. Estoy también de acuerdo que depende de lo que tengas, no hay nada que te lo pueda solucionar. Y en una empresa ocurre exactamente lo mismo. Si una empresa acaba solo hablando de crisis, todo lo acaba viendo negro, al final todo será negro. Si una empresa es optimista, una empresa piensa en lo que puede hacer, de alguna manera, como mínimo vamos a tener oportunidades de sobrevivir con éxito. Pero al final, si tengo que caer, prefiero caer siendo optimista que además siendo pesimista. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a todos los que habéis aguantado, los 61 que habéis aguantado hasta el 67, hasta el minuto final.